Hola, de nuevo hace tiempo no hacía contenido para este canal, ese será tema para el próximo video. Hoy hablaremos de la vida y parte de la historia de John Lennon y lo haré por capítulos de 1 hasta el 3. Sobre el tema de su fallecimiento lo hablaremos en un próximo capítulo y tocaremos más a fondo ese tema hablando de su asesino y cosas por el estilo. Sin nada más que decir, comencemos. John Biston Lennon nació durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de octubre de 1940 en el hospital materno de Liverpool, hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino de descendencia irlandesa que estuvo muy ausente en el nacimiento de su hijo debido a que era un soldado apoyando en el bando aliado. Su nombre fue dado en conmemoración a su abuela John Jack Lennon y por el primer ministro de esa era, Winston Churchill. Su padre se hallaba a menudo lejos de casa, pero regularmente enviaba cheques de pago al número 9 de Newcastle Road, Liverpool, donde Lennon vivía con su madre. Sin embargo, los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944 por ser un ausente sin permiso. 6 meses después regresó a casa y se ofreció a cuidar de su familia, pero Julia, por entonces embarazada de otro hombre, rechazó la idea. Bajo una presión considerable, Julia le otorgó el cuidado de Lennon a su hermana, Mimi Smith, después de que ésta denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones ante los servicios sociales de Liverpool. En julio de 1946, el padre de Lennon visitó a Smith y secretamente se marchó con su hijo a Blackpool, con la intención de llevarlo a Nueva Zelanda con él. Julia lo siguió junto a su actual pareja, Bobby Dickinson. Después de una acalorada discusión entre ambos, Alfred obligó al niño, de tan solo 5 años, a elegir con quién se quedaría. Lennon escogió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió. Desde ese momento tendrían que pasar 20 años para que Lennon volviese a ver a su padre. Durante el resto de su infancia y adolescencia vivió con sus tíos Mimi y George Smith, sin hijos, en una casa de su propiedad llamada Mendips, ubicada en 251 Menlove Avenue, Bolton. Su tía solía comprarle volúmenes de cuentos, mientras que su tío, ganadero de una granja familiar, le compró una armónica y lo ponía a resolver crucigramas. Su madre visitaba Mendips sin esperanzas, más bien un payaso en clase haciendo perder el tiempo al resto de los alumnos. En 1955 estalló el rock and roll y en 1956 estalló en Gran Bretaña la llamada locura del skiffle. Gracia apasionándose como los millones de adolescentes británicos que integraban la generación nacida durante el horror de la última guerra. John estableció entonces un vínculo profundo con su madre, yendo a su casa en Bloomfield Road, Liverpool, donde ella le reproducía discos de Elvis Presley y le enseñaba a tocar el banjo, demostrándole cómo tocar a Imptatas AMC de Fats Domino. Su madre le compró su primera guitarra en 1956, una Gallotone acústica que costó la módica cantidad de 5 libras y 10 chelines, dinero que Julia le a John a condición de que la guitarra permaneciera en su casa, y no de Mimi, sabiendo bien que su hermana no apoyaba las aspiraciones musicales de su hijo. Mimi, escéptica ante la idea de que Lennon fuese a ser famoso algún día, suponía que se aburriría de la música, diciéndole a menudo: la guitarra está muy bien, John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella. El 15 de julio de 1958, cuando Lennon tenía 17 años, su madre, que regresaba a casa tras haber visitado a los Smith, falleció después de ser atropellada por un oficial de policía que conducía ebrio en 1957. Desde muy niño sus primeras amistades, que mantendría toda la vida. A la vuelta de su casa, en Valley Road, vivían Pete Shotton, Ivan Bonny y Nigel Valle, y los 3 serían miembros originales de The Quarrymen. Sobre todo establecería una íntima relación con Shotton, con quien compartía un espíritu rebelde y un sentido del humor que más de una vez valió ser castigados y humillados con golpes de vara en la escuela, práctica promovida por la educación inglesa de la época, siendo conocidos por los maestros como Shannon and Lockton o Lockton and Shannon. Uno de los lugares preferidos de Lennon y sus amigos durante la niñez era un jardín arbolado que pertenecía a un orfanato del Ejército de Salvación, llamado Strawberry Field, ubicado a menos de 500 metros de su casa. La historia de la banda comienza con la llegada de Paul McCartney a los The Quarrymen, banda liderada por Lennon que terminaría evolucionando en The Beatles poco después. Un año más tarde se les unió George Harrison, amigo de McCartney, y en 1959 la banda hizo su debut en el Casbah. Tras varios cambios de formación, Lennon, Harrison y McCartney cambiaron el nombre de la banda a Johnny y The Mondogs, luego a Long John y The Silver Beatles y poco después a The Beatles.
Para 1962, la banda quedaría configurada de manera estable con Lennon como voz y compositor, McCartney en el bajo, Harrison en la guitarra y las letras, y Ringo Starr en la batería. La mayoría de las canciones fueron compuestas por la dupla, Lennon-McCartney, y otras como Here Comes the Sun y Something fueron escritas por Harrison. Tras colaborar una serie de canciones con Tony Sheridan en 1961, la banda encontró la oportunidad de brillar firmando con la EMI y Parlophone en 1962. Hasta la separación de la banda en 1970. Lanzaron su primer sencillo Love Me Do el 5 de octubre, que alcanzó el número 17 en las listas de éxitos británicas. Grabaron su primer álbum, Please Please Me, en solo 10 horas el 11 de febrero de 1963, día en que Lennon sufría los efectos de un fuerte resfriado muy notable en su actuación vocal de la última grabación del día Twist and Shout. La asociación compositora de Lennon-McCartney contribuyó con 9 de las 14 canciones, con algunas excepciones, incluido el tema que da título al álbum. Lennon tenía que dejar fuera su gusto por los juegos de palabras en la composición de las letras de las canciones, llegando a decir: "Nosotros solo estábamos escribiendo canciones pop sin mucho esfuerzo en ellas más que el necesario para crear un sonido, y las letras eran casi irrelevantes respecto a la idea de que Lennon siempre fue considerado el líder del grupo". McCartney explicó: "Todos nosotros admirábamos a John. Era mayor, era el más ingenioso e inteligente de Beatles". Lograron el éxito comercial en el Reino Unido a principios de 1963. Cuando su primer hijo, Julian, nació en abril, Lennon se encontraba. Después de estos sucesos, el 10 de abril de 1970, Paul anunciaría la separación del grupo. John haría una carrera musical solo, sacando varios éxitos como Woman, Imagine, Up Pix Max, y etc., teniendo un loco enamoramiento por su esposa Yoko Ono, sacando canciones como Kiss Kiss Kiss, Beautiful Boy, que es la canción de fondo, viviendo una vida feliz con 2 hijos, y lamentablemente, el 8 de diciembre de 1980, en el edificio Dakota en Nueva York, recibirá varios impactos de bala, siendo asesinado y lamentablemente murió. Hay varias teorías sobre su muerte, pero ese será tema para otro video. Muchas gracias por ver el video hasta el final, espero que les guste, espero que este contenido les agrade. Los próximos videos serán sobre AC/DC, Bullet Forme, Valentine y temas sobre el metal o el rock. Este canal se hará de música completamente, y muchas gracias por ver este video. Los espero en el próximo. Tomen agua y coman frutas y verduras. Adiós.